Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer nuestro ratito de oración. Quería comentarles que no me di cuenta ayer, pero entre el pasaje que leímos el miércoles, la parábola del hombre que deja las monedas de plata a sus servidores, y el que leímos ayer, que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, en el medio, entre esas dos situaciones, Lucas nos relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la famosa fiesta de los Ramos. Lo cuento porque como Lucas nos viene haciendo seguir el camino de Jesús hacia Jerusalén, simultáneamente va creciendo como la hostilidad, en particular de las autoridades en contra de Jesús. Entonces es interesante saber que después de esa entrada triunfal, entonces Jesús llora sobre la ciudad e inmediatamente después de eso sucede lo que el pasaje de hoy nos cuenta. Seguimos en el capítulo 19 de San Lucas. Y el pasaje de hoy es el siguiente. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Varias cosas se repiten en el Evangelio, reflejadas en este pasaje que leemos hoy. Las autoridades que están en contra de Jesús, en realidad los sumos sacerdotes y las autoridades importantes del pueblo, muchos de ellos se enriquecían con el negocio, y lo subrayo por lo antipático, el negocio del culto. Los pobres tenían que ofrecer algunos sacrificios determinados, tenían que comprar determinados animales, tenían que cambiar sus monedas del César, que no podían entrar al templo, por otras monedas más valiosas y permitidas, porque la moneda del César, al tener una imagen, se consideraba un acto de culto al emperador. Entonces, con esa conciencia y a lo mejor con esa excusa, entonces se cambiaban las monedas en el templo, se vendían los animales en el templo. Entonces, la mayoría empobrecida del pueblo de Israel gastaba mucho de lo poco que tenía en cumplir con los ritos y con los sacrificios en el templo. Y con ese esfuerzo se terminaban enriqueciendo los sacerdotes del templo. Una cosa terrible. Como terrible puede ser también la distancia, por eso decía que hay cosas que se repiten muchas veces en el Evangelio, la distancia de percepción que tienen las autoridades religiosas y políticas, que en aquel momento estaban bastante conectadas, desgraciadamente, la distancia que tienen de la percepción de la realidad, esas autoridades y el pueblo. Permanentemente encontramos en el Evangelio, el pueblo escucha con atención, el pueblo se acerca a escuchar la palabra de Jesús, el pueblo se acerca a recibir la salud de las manos de Jesús, el pueblo alaba a Dios por los milagros y por los signos que Jesús hace. El pueblo está, dice hoy el Evangelio, pendiente de sus palabras. El pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras, atento a lo que Dios tenía para decir a través de Jesús. Y lejos de eso, las autoridades están pensando la manera de acabar con Jesús porque les está rompiendo los esquemas, les está desestructurando un modo de vivir la religión que les convenía. Basta con detenerse un poquito a pensar en esto para descubrir lo terrible que esto puede ser, ¿no? Convertir la religión en un simple instrumento de enriquecimiento personal. Una cosa dolorosa que siempre hay que rezar para que no suceda. Puede pasar en lo pequeño de cada uno, cuando me aferro a la fe solamente por lo que pueda obtener o pensando solo en mí. Es raro que pase, pero puede pasar, o a algunas personas les puede pasar. También hay que rezar para que esto no suceda, que no se convierta la práctica de la fe o de la religión en una especie
negocio, de búsqueda del propio bienestar, sino más bien en el reconocimiento de la bondad de Dios. Es todo esto que el pueblo, en el Evangelio, el pueblo común, digamos, reconocía en Jesús, querían escucharlo, querían ver los signos que hacía, querían acercarse a Él, querían darle gracias a Dios por las cosas que Dios estaba haciendo a través de su Hijo. Y entonces también hay otro punto para nuestra oración, para buscar y para pedirle a Dios que nos regale, que es la alegría de la fe. Independientemente de que a veces obtengamos o no lo que esperamos de Dios para nosotros o para otros, porque también muchas veces nuestra oración es en beneficio de otros. Gracias a Dios tenemos esa conciencia del poder de la intercesión. Pero independientemente de que obtengamos o no lo que esperamos alcanzar, que nuestra vida de fe sea realmente una cosa que nos hace vivir en alegría, que nos hace buscar como sedientos el agua de la verdad del Evangelio, de Jesús, de la vida de la fe, como le pasaba a la gente que estaba tan cerca de Jesús en este y en otros pasajes. Los invito a seguir este camino detrás de Jesús. Ya sabemos que este proceso lo vamos a cortar un poquito cuando empecemos a prepararnos para la Navidad, en el tiempo del Adviento, pero de todas maneras siempre es ir buscando, encontrar en las distintas situaciones de la vida de Jesús, en las cosas que los autores de los evangelios han creído importante conservar para nosotros, en esas cosas nosotros podamos encontrarlo a Él, como quienes a diario necesitan alimentarse de ese pan de su palabra. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.